Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Robles y mi compañera Isabela González. Venimos hoy a hablar del tema correspondiente. El tema que nos tocó son los elementos de la acción social. Para esto tenemos que saber primero su origen. Mi compañera va a hablar sobre ese tema. Buenas tardes. Bueno, para empezar a hablar de la teoría de la acción social, debemos hablar de su creador, Max Weber. Max Weber nació en el año 1864, fue un economista, historiador, abogado y sociólogo. Nació en una familia de clase media, sus padres tenían una creencia y modos de vida muy opuestos entre sí. Su madre era muy religiosa y su padre era un burocrático de nacimiento. ¿Qué es la burocracia? La burocracia es el gobierno de los escritorios, es decir, de los papeles. Los burócratas son los que llevan el papeleo y con ellos controlan y rigen a los que trabajan. La presencia de valores familiares antagónicos provocó en Weber mucha confusión. Esto incidió mucho en la formación de su niñez y de su salud mental. Max Weber se cría en un contexto histórico también de mucho caos, donde hay muchas guerras y muchas revoluciones. Hay grandes acontecimientos como lo fueron la Revolución Industrial, el imperialismo, el liberalismo, la Primera Guerra Mundial, la crisis en Europa y, como ya lo he mencionado, los valores familiares antagónicos. Max Weber en el año 1909 crea la Asociación Sociológica Alemana. Esta es una organización sin fines de lucro, cuyo fin era representar a todos los sociólogos en cualquier lugar del mundo que tengan un enfoque científico o ideológico y brindarle un apoyo y así de esta manera promocionarlos a escala internacional. Siga, compañero. Bueno, correspondiente a lo que mi compañera acaba de decir, también tenemos que decir que desde este año, desde 1909, se creó la asociación, digamos, la sociología científica, dando este concepto junto con Zuckerman, no sé si esté bien dicho, fue uno de los promotores para este pensamiento. Este pensamiento fue la teoría de acción social. Esta teoría de acción social va fundamentada especialmente a una única realidad social, ¿sí? Para ser más específicos sobre este punto, tenemos que saber sobre las acciones individuales de cada persona. Estas acciones van marcadas irregularmente a un comportamiento. Este comportamiento es el comportamiento de la sociedad que nos está, digamos, tenemos hoy en día. Entonces, para, digamos, definir un poco más de esta teoría, tenemos que saber el pensamiento de este gran filósofo, que nos decía que la acción social es la conducta humana, en donde, digamos, un sujeto está refiriéndose a una conducta de otra persona. Digamos que en pocas palabras, la acción social es la asistencia de un aspecto, de una acción hacia una persona u otras personas que van dirigidas. En pocas palabras, la acción social es digamos, el fundamento o el parámetro establecido para la sociología. Y sabemos que la sociología es la conducta o el análisis de todo comportamiento del ser, de todas las personas. En general, digamos que la sociología también involucra, digamos, las estadísticas, las encuestas que nos dan un parámetro a un comportamiento, dándole unas leyes establecidas para darnos unas acciones. Para tener en cuenta un ejemplo muy claro es la economía. La economía es una acción que va, digamos, expuestas a un individuo, pero es un comportamiento de una asociación. Digáis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los componentes de la acción social. Esos componentes, los principales son 4. El primero, el actor, es decir, las personas. Para Weber, las personas se caracterizan y actúan según sus maneras de pensar, sentir y actuar. La persona se desarrolla respecto al lugar y el momento histórico en el que está como relacionado. Un ejemplo de ello es muy importante o más característico es la cultura. Cada persona se basa en su cultura y tiene sus acciones defendiendo o representando a la cultura en la que se encuentra. Como segundo componente están los medios. Estos son indispensables para llegar al fin. Los medios varían de acuerdo a los fines, las situaciones y las capacidades del individuo. Son como las cosas que utilizamos para llegar a cumplir o alcanzar la meta que queremos obtener. Las condiciones. Las condiciones para Weber son el autor y los medios a utilizar. Se encuentran rodeados de ciertas condiciones, que estos vendrían siendo como los obstáculos
o las restricciones que tiene cada individuo para poder alcanzar la meta. Y por último, los fines o las mismas metas a las que se está persiguiendo con estos componentes. Siguiente, compañero. Bueno, tenemos que tener en cuenta estos tipos de acción social, digamos de las acciones sociales correspondientes que están descritas en tres, digamos, objetos. Tenemos la acción radical. Esta acción radical está definida en dos parámetros, que son con arreglos afines. Estos arreglos afines están determinados con las expectativas y comportamientos de otros. Se utiliza para las expectativas con condiciones o medios para lograr un fin, los cuales son propios de una acción. Digamos, establecer esta acción está sujeta a un sueño, a un fin o a una meta. Para ser más específicos sobre este punto, podemos dejar un ejemplo muy claro, como son un sueño, que es, por ejemplo, querer ganar dinero. Al poder ganar dinero siempre vamos a tener un obstáculo. Este obstáculo siempre va a ser un impedimento, un obstáculo que siempre nos va a poner a visualizar, decir, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Y entonces esto logra, digamos, mantenernos un obstáculo en él y desafortunadamente no lograr esta acción. Tenemos también la que son los arreglos a valores. Estos arreglos a valores están determinados a creencias de un valor. Este valor puede ser estratégico, un religioso, moral o ético. A lo cual se quiere atribuir a este valor es que le sea siempre un carácter simbólico a ello. Tenemos lo que son las acciones afectivas. Estas acciones o este tipo de acción siempre va específicamente envuelto o determinante a sentimientos. Lo importante es observar a un sujeto. Siguiendo estas metas, digamos, de afecto, involucra siempre a un propósito positivo o ya sea negativo para esta acción. Y está la acción tradicional. Esta acción tradicional, lo particular de ella o lo que pude investigar, disculpe, es digamos que va acción hacia una costumbre muy rasgada. Son esas tradiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que influye mucho la cultura y la sociedad individual, más va compuesta sobre individual, pero digamos, acción sobre un grupo. Tenemos también las determinantes de acciones sociales. Estas determinantes, digamos que Max Weber nos involucra en tres tipos de acciones. Digamos que está la personal, que siempre va o cuenta un comportamiento de existencia hacia los demás. Está la segunda acción, que es el sujeto para los demás. Y la tercera, que me pareció como muy importante, es la conducta de las personas, esas acciones sociales que siempre influye a la percepción de cada una de ellas, dándole un significado a esa acción. Isa. Bueno, una vez establecido el concepto de acción social y sus tipos, pasamos ahora al tema de las dominaciones y los tipos de ideales. Antes que nada, conviene distinguir los conceptos de poder y dominación. El poder es la probabilidad de obtener obediencia de otros para mandatos específicos, mientras la dominación es la adhesión y obediencia, aunque sea falsa o fingida. Lo válido es la legitimidad con la que ésta se va a presentar. Weber clasifica los tipos de dominación según el tipo de acción social que más predomina en cada una de ellas. Así, las dominaciones pueden ser: primera, es la dominación racional. Si predominan las acciones sociales racionales que sean acción social racional, vendría siendo dominación racional, ya sea acción social con arreglos afines o arreglo a valor. La dominación tradicional es cuando la acción social que prima es la tradicional, como ya lo mencionaba el compañero. Esta es la que hace como énfasis en las culturas y como las costumbres que tiene la persona. Sí, disculpe, Isa, disculpe. Va rasgado más que todo a eso, como a las creencias de cada persona. Entonces, esas creencias involucran más que todo individualmente y no también grupalmente, para aclarar un poco más ese punto. Sí, exacto. Y por último, la dominación carismática. En esta, lo que prevalece es la parte social, la parte afectiva, los sentimientos. Entonces, para Weber, los tipos de dominación son tipos de ideales, definiendo como tipo de ideal la exaltación de los rasgos más salientes de un fenómeno o de un individuo con el fin de interpretar un hecho histórico, como lo que rodea la realidad de la persona, dependiendo del ciclo histórico en el que esté. Este concepto implica la necesidad que tenemos los seres humanos para seguir modelos de vida, haciendo como,
las metas que se quieren alcanzar, independientemente si se cumplen o se infringen, o sea, como que no se cumplen las reglas. Esto lo que le preocupa al ser humano es como alcanzar su objetivo. Por último, están las regularidades de hecho. Para Weber, las regularidades son los objetos de estudio de la sociología, o sea, son como los problemas que se presentan y esto es lo que va a dar como el nacimiento de la sociología. La regularidad de hecho es el desarrollo de una acción repetida por distintos agentes, es decir, que los individuos que tienen acciones más o menos similares. Un ejemplo de ellos, porque pusimos acá, es el aspecto, las regularidades basadas en la costumbre. Aquí el ejercicio, la acción descansa como en ese arraigo de cultura o la costumbre que se tiene mediante la acción tradicional. Y el otro ejemplo son las basadas en interés o en situaciones de interés. Son eventos ya particulares, muy personales al interés de la persona, que se dan espontáneamente. Es donde se pretende alcanzar un fin con objetivos similares al otro individuo. La diferencia entre las regularidades y los tipos de acción. Las regularidades son como una propuesta metodológica, mientras que las acciones se identifican ya más con lo que tiene que ver una propuesta filosófica. ¿Listo? Digamos, para aclarar un poco más, Isa, digamos que del interés podemos ver un ejemplo muy claro, como es la politiquería, la gente que está haciendo campañas durante poder establecerse sus mandatos, cuando ya llegan allá, se olvidan digamos, de todo ese proceso en el cual ellos tuvieron que pasar. Entonces, es un ejemplo muy claro con la que podemos plantear también. Bueno, de todas maneras, Sí. ese es uno de los conceptos que queríamos dar muy claro, pero no sé, mi compañera quiere agregar algo más. También podría basarse, pues no sé, viendo también como la realidad, podría basarse como en el amor, en ese ejemplo, un tipo de noviazgo. Una persona cuando está como interesada hacia una persona, trata como esa coquetería, de mostrarla como los mejores aspectos que ésta tenga, sin importar si sea cierto o falso. La finalidad de esta persona es conquistar a la otra persona. Entonces, aquí es donde vemos que este tipo de acción, esta teoría, como lo decía al principio, Weber, para él la realidad, la única realidad es la teoría social. Entonces, todo esto va a influir, o sea, la sociología nos influye a todos en cualquier aspecto, sea cultural, sea religioso, político, en cualquier aspecto de la vida lo tenemos presente. Sí. Bueno, de todas maneras, profesora, espero que nos haya dado a entender nosotros con este tema. ¿Ya?